¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión veremos las pruebas de oscilación dentro de las propiedades mecánicas de los líquidos. Eh, Así es que, sin más preámbulo, empecemos. Primero veremos qué tendremos en esta presentación. Hablaremos sobre conceptos básicos de las pruebas de oscilación. Hablaremos un poco sobre la región lineal viscoelástica, barridos de oscilación y esfuerzo y barridos de temperatura. Es lo que incluye este tema o esta presentación. Así es que iremos partiendo desde el principio. Las pruebas de oscilación son unas pruebas que permiten determinar las propiedades viscoelásticas tanto de materiales líquidos como materiales sólidos. Son pruebas muy versátiles que nuevamente, a diferencia de un viscosímetro rotacional o de un texturómetro, eh, este eh, generalmente en un reómetro, un viscosímetro rotacional, generalmente lo que calculamos es la viscosidad, y en un texturómetro lo que vamos a calcular es la dureza, bueno, entre muchas otras cosas, pero vendría siendo la dureza o deformación del material. Y, o bien qué tan elástico es. Sin embargo, en las pruebas de oscilación se puede utilizar para determinar tanto la viscosidad como la elasticidad del material, es decir, la viscoelasticidad, con una misma prueba. Entonces, vamos a ver de qué se tratan estas pruebas de oscilación. En el caso del reómetro rotacional, tenemos un vástago que lo que va a estar haciendo es que va a estar de forma continua girando sobre la muestra o dentro de la muestra. Eh, uh, Sin embargo, es decir, se está aplicando continuamente el esfuerzo y se está continuamente deformando el material. Sin embargo, en estas pruebas oscilatorias lo que ocurre es que trabajamos con platos. También se puede hacer con vástagos, pero lo más común es que sean con platos. Casi siempre son dos platos, o se conoce el método como platos paralelos, y lo que va a estar haciendo es de que va a oscilar y se va a detener, va a oscilar y se va a detener, es decir, el plato va a ir girando o va a ir cambiando el ángulo que está aplicando, gira un poco, se detiene, sigue girando un poco, se detiene, sigue girando un poco, se detiene. Es decir, son pruebas dinámicas donde el material se somete a ciclos de deformación-relajación. Esto es distinto a las pruebas rotacionales con los viscosímetros o los reómetros, donde aquí continuamente se está aplicando el esfuerzo. En este caso no, aquí hay esfuerzo, relajación, esfuerzo, relajación. Si lo viéramos en el texturómetro sería como si el brazo estuviera bajando, lo comprime, se levanta tantito, lo deja que se repose el material, a lo mejor recupera un poco y luego vuelve otra vez a aplicarlo, y esto lo hace muchas veces, lo comprime, lo relaja, comprime, relaja. Son pruebas oscilantes. Es importante mencionar que se ocupa para tanto sólidos y líquidos, pero siempre se va a llevar a cabo en la región lineal viscoelástica. Esta pequeña región, que más adelante la definiremos un poco más claramente, pero es una región donde se mantiene constante tanto la elasticidad como la viscosidad, y eso generalmente ocurre a pequeñas deformaciones o pequeños esfuerzos. Y entonces, para estas pruebas lo que se utilizan son reómetros de platos paralelos. Hay de varios tipos. Este que estamos viendo aquí tiene una plataforma eh, donde se pone la muestra y luego un plato que va arriba. Se considera que esta plataforma de abajo sería como el plato paralelo, pero hay otros equipos donde literalmente es un plato arriba y abajo se pone un plato del mismo tamaño abajo.
De las dos formas se consideran como platos paralelos. Esto que vemos aquí, bueno, esto es una geometría muy particular, donde aquí tiene para adicionar aceite, casi siempre se ocupa aceite mineral o agua, y arriba de esto se pone una trampa de vapor. Es muy común que se utilicen este tipo de geometrías. Vean, la estoy simulando. eh, Junto con algo que se conoce como trampas de vapor. Y eso se utiliza para evitar que se evapore la muestra, es decir, en esta parte de aquí se llena con aceite o con agua, y luego se pone la trampa de vapor, que es una pequeña cápsula que entra aquí, y eso evita y que cierra por completo aquí en la plataforma, y eso evita que cuando trabajemos, como se trabaja con un volumen de líquido o sólido pequeño, que no se vaya perdiendo agua, es decir, que no se vaya evaporando, sobre todo si hay temperaturas un poco altas, que se vaya evaporando el agua y que se vaya secando la muestra. Entonces son muy utilizadas. Casi la mayoría de las pruebas se hacen con estos aditivos, que si lo vemos aquí sería una pequeña camarita que viene aquí arriba, y aquí se llena con aceite o con agua, y sobre esta se pone la trampa de vapor, la cual va a sellar herméticamente eh, los platos. Ahorita vamos a ver unas imágenes con la trampa de vapor. Los equipos cuentan con un control muy eficiente, generalmente de temperatura, lo que permite hacer gradientes de temperatura o ver cambios de transición a diferentes temperaturas. Puede ser que ocupen platos con ángulo, con un cierto ángulo, es decir, cónicos. Estos se ocupan mucho cuando la muestra tiende a sedimentar, tiene sólidos que tienden a sedimentar. Siempre que se ocupan este tipo de geometrías, si hay sólidos aquí que tienden a sedimentar, cuando va girando se genera una reintegración de esos sólidos a esta parte de líquido. De otra forma, en los platos planos, si hay sólidos que tienden a sedimentar, estos van a tender a quedarse sedimentados en la parte de abajo. Vamos a ver un pequeño video sobre el equipo, y luego vamos a ir platicando sobre cuestiones de cómo se hacen los cálculos relacionados con la viscoelasticidad. Creo que me salí de la presentación, pero aquí la vuelvo a poner. Entonces vamos a ver el video. Este que vamos a ver aquí es operación de un reómetro oscilatorio. Casi siempre utilizan aire para flotar la geometría y que haya poca resistencia en el birlo cuando está girando. Este que estamos viendo aquí es un reómetro TA, no me acuerdo muy bien el modelo, que es... pero ahí, por ejemplo, se ven dos geometrías, son geometrías planas, no son geometrías de ángulo. En este caso ahí se observan una geometría de 40 milímetros y una de 60 milímetros. Y bueno, como siempre, los equipos tienen que calibrarse de un inicio. Ahí lo importante es la muestra. Como se puede ver ahí, tenemos dos platos. Hay dos platos que están, se tiene que quedar la muestra entre los dos platos, es decir, el plato de abajo es la plataforma, y tiene que quedar con un gap o un espacio determinado. Depende mucho de la prueba, pero por convención casi siempre se utiliza en la mayoría de los reómetros un gap de 1000 micrómetros. Pero se puede mover. Nada más que hay que cambiar algunas especificaciones en el equipo. Por ejemplo, no sé si están trabajando con tortillas, tortillas ya hechas de maíz, y estas tienen a lo mejor un espesor de 2 milímetros, pues nunca va a llegar al milímetro. Entonces se pueden cambiar las especificaciones
del gap. Hay una parte del equipo donde se puede cambiar esa especificación. Y es muy importante que la muestra no sobresalga del plato, que quede completamente al ras del plato. No haya exceso de muestra afuera, ¿no? Bueno, aquí ya muestran algunos resultados de G' y G'. Ahorita vamos a ir detallando un poco cómo se interpretan y cómo se calculan esos datos, ¿no? Pero este video era como solamente para que vieran un poco sobre el funcionamiento del equipo. Entonces vamos a ver un poco, porque a lo mejor las imágenes que tengo aquí son no tan claras, pero así ya vieron el video, ya se dieron cuenta de a qué me refiero con estas imágenes un poco abstractas. Pero tenemos aquí un plato. Este viene siendo nuestro plato inferior y este viene siendo el plato superior, y la muestra se coloca entre los dos. Es un brazo que sube y baja y que puede mantener una muestra. Este gap o espacio entre las dos muestras es el que les comento que convencionalmente se queda a 1000 micrómetros. Es como el espacio que generalmente se queda entre los dos. Y entonces lo que va a ocurrir es que este plato no es como en el reómetro convencional, que está girando continuamente, es rotacional en los viscosímetros y en los reómetros. Es decir, se aplica un esfuerzo de manera continua en los viscosímetros y en los reómetros, es continuo. Aquí no, aquí es dinámico, es decir, se va a aplicar un determinado esfuerzo, es decir, gira poquito, muy poquito. Ahorita van a ver que son porcentajes de deformación muy pequeños, menores al 5%, y luego se detiene, y luego vuelve a girar, y luego se detiene, y luego vuelve a girar, y luego se detiene, y luego vuelve a girar, y luego se detiene. Es decir, lo está deformando y deja que se relaje y que regrese. Si es un material, a lo mejor lo más fácil que se imaginen es si es un material sólido, elástico. Si ustedes giran tantito el plato y es elástico, lo que va a ocurrir es que en el momento de relajación, pues va a regresar a su estado original. Pero si es un líquido que no tiene casi elasticidad, o un newtoniano que prácticamente no tiene elasticidad, va a girar, y el plato no solamente va a girar, sino que con la inercia tal vez va a seguir moviéndose un poco más. Y entonces vamos a tener dos comportamientos distintos. Pero entonces lo que vamos a tener es oscilación entre esfuerzo y relajación, es decir, hay una dinámica entre esforzar y relajar el material. Nuevamente, es como yo les comentaba que en el caso de los sólidos, en el texturómetro, imagínense que están tomando entre sus dos dedos una muestra. Parecen pinzas, no dedos, pero imagínense que están tomando entre sus dos dedos una muestra. Aquí el dedo chiquito está hacia arriba, y que este material lo están deformando, es decir, lo comprimen, pero luego se esperan, no lo comprimen más, sino que levantan un poquito los dedos y dejan que se recupere un poco. Pero luego vuelven a comprimirlo otra vez, y luego esto lo repiten y lo repiten y lo repiten muchas veces. Es decir, lo están comprimiendo, relajando el material. Entonces lo que estábamos haciendo, estamos oscilando entre esfuerzo y relajación, y a eso se le conoce, o estamos oscilando, estamos generando una aplicación de esfuerzo en forma oscilante, y por lo tanto se va a deformar también en forma oscilante, es decir, se deforma, se relaja, se deforma, se relaja. Los equipos generalmente tienen dos opciones, ya sea controlar el esfuerzo, porque obviamente tienen que aplicar un esfuerzo, y a medida que aplican el esfuerzo, pues obviamente como resultado va a haber una deformación. Entonces aplican esfuerzo y el resultado es que va a ocurrir una deformación. Pero puede ser al revés, puede ser que deformen el material en una cierta cantidad, y lo que estén midiendo es cuánto esfuerzo se necesita para hacer esa deformación.
No importa, los equipos, ustedes le dicen que quieren controlar, si quieren controlar el esfuerzo y medir la deformación, o al revés, controlar el esfuerzo y medir la deformación. Perdón, controlar la deformación y medir el esfuerzo. Pueden hacer cualquiera de las dos cosas. La mayoría de los equipos permiten hacer eso. Y esto es lo que les comentaba, pueden controlar tanto el esfuerzo como la deformación. Pero lo que tienen que mantener en mente es que en cualquiera de los dos casos va a ser oscilante, es decir, si controlan el esfuerzo están aplicando un esfuerzo oscilante entre aplicarlo y retirar el esfuerzo, y por resultado la deformación que se va a lograr es una deformación oscilante, es decir, se deforma, se relaja y regresa a la mejor a su estado original. Se deforma, se relaja, se deforma, se relaja. Aplican esfuerzo oscilante y recuperan una deformación oscilante o dinámica, como lo quieran ver. Entonces vamos a tener estas respuestas entre esfuerzo y oscilación, pero nuevamente aquí la palabra clave es que estamos haciéndolo en forma oscilante. Y como lo estamos haciendo en forma oscilante, también vamos a obtener respuestas oscilantes. Cualquiera de estos dos casos vamos a tener una función sinusoidal, porque lo estamos haciendo en forma oscilante. Entonces para hacer los ajustes de los datos, pues no vamos a tener una respuesta lineal, sino vamos a tener una respuesta oscilante, la cual vamos a modelar por una función sinusoidal. Es decir, aquí ustedes pueden ver en este video cómo a medida que va cambiando el ángulo de la deformación de lo que está girando el plato, o en este otro que también va cambiando el ángulo con el que vamos moviendo el plato, porque son ángulos muy pequeñitos. Mueve el plato una determinada cantidad de ángulo y se detiene. Puede ser que se regrese o no, a lo mejor se queda donde está, depende de la naturaleza del material, y sigue continuando, ¿no? Entonces es una deformación oscilante, y esta respuesta oscilante la ajustamos a una función sinusoidal, que vendría siendo esta que podemos ver acá. Esta es una función sinusoidal. A medida que va avanzando el plato, pues obviamente vamos teniendo este comportamiento. Si lo graficáramos en ángulo, por ejemplo aquí se está graficando en radianes, o en pi, o en fracciones de pi, veríamos esta respuesta que tenemos aquí sinusoidal. Y nuevamente, si ustedes están aplicando un esfuerzo sinusoidal, la deformación también va a ser sinusoidal, y adaptamos esa función sinusoidal para poder hacer los cálculos relacionados a la viscoelasticidad. Veamos, esta es la función sinusoidal. Bueno, es una adaptación de la función sinusoidal específicamente para las pruebas rhológicas. Aquí yo me estoy saltando pasos previos para llegar a esta ecuación, pero básicamente es una ecuación sinusoidal, o de una función derivada de una función sinusoidal, donde tenemos y en función de x, donde x viene siendo el tiempo de la prueba, el tiempo que nos está llevando a hacer la prueba. Y dentro de las pruebas nosotros vamos a poder manejar la amplitud. ¿Amplitud de qué? Esta amplitud se refiere, como les comentaba, podemos controlar el esfuerzo o la deformación, ya sea que nosotros estemos controlando la amplitud del esfuerzo que estamos aplicando, el esfuerzo oscilante, o bien que estemos controlando la amplitud de la deformación. Por ejemplo, si ustedes dicen que van a ocupar una deformación del 5%, esa sería la amplitud, va de 0 de deformación hasta 5, llega aquí al 5 y luego relaja y otra vez se vuelve la deformación hasta el 0 y luego otra vez vuelve a aplicar 5. Pero si ustedes aplican una deformación más pequeña, la amplitud, por ejemplo, de 3, la amplitud pues va a ser más pequeña, va a estar oscilando entre una deformación de 3% al 0%, 3% al 0%. Ustedes van a controlar esta amplitud de la deformación.
o del esfuerzo. Puede ser que apliquen un esfuerzo de 50 pascales o de 20 pascales, ya depende ahí, ¿no? Lo más común es que se trabaje con control de deformación, pero no es exclusivo. Se puede trabajar con control de esfuerzo. Y entonces tenemos que la amplitud de el esfuerzo o de la deformación oscilante multiplicada por el seno de este término, que incluye la velocidad angular, que no es otra cosa más que 2pi por la frecuencia, se refiere a la frecuencia de oscilación, la cual viene siendo 1 sobre t, que t es el periodo de oscilación, es decir, el tiempo que tarda en dar un ciclo. La frecuencia viene dada, puede ser en radianes segundos, pero lo más común o lo más fácil de identificar, que también en la mayoría de los equipos lo describen, son los hercios, es decir, el número de ciclos por segundo. Ciclo se refiere a esto, que va a seguir, por ejemplo, en deformación al 5%, que va a ir de 5 a 0, luego de 5 a 0. Es decir, cuánto tiempo le toma dar un ciclo en esas oscilaciones de deformación o de frecuencia, de lo que sea. Más la fase se refiere a la velocidad angular, con qué velocidad está cambiando el ángulo del plato. Yo les comentaba que el plato va a estar girando, según si nosotros le decimos 5% de deformación, va a girar muy poquito, y este giro pues obviamente se refiere a un ángulo de giro. Este ángulo de giro es alfa. Y la fase, como está alfa dividido con la velocidad angular, lo que nos está diciendo es que tan rápido va a cambiar el ángulo de fase. Con todos estos términos que están aquí, nos va a permitir describir cómo es el comportamiento sinusoidal del esfuerzo y de la deformación. Es decir, aquí por ejemplo tenemos el cambio en el esfuerzo. El esfuerzo va a aumentar obviamente a medida que está girando, y luego se relaja y disminuye el esfuerzo, y luego vuelve otra vez a aplicarse esfuerzo y sube otra vez el esfuerzo. Aquí tenemos esfuerzo graficado contra tiempo y velocidad angular. Esta es la ecuación que veíamos ahorita, hace rato, la que veíamos de ahí. Nada más que aquí ya se está poniendo, en lugar de y, se está poniendo específicamente esfuerzo. Si nosotros lo que estamos haciendo es controlar el esfuerzo, pues entonces la ecuación quedaría de esta forma, ¿no? Esfuerzo, la amplitud del esfuerzo, seno, pero lo mismo aplica para deformación, ¿eh? Velocidad angular por tiempo por la fase. En el caso de la deformación, que vendría siendo esta ecuación de acá abajo, sería lo mismo. Pueden controlar ustedes la deformación y decirle al equipo que controle deformación, y lo que va a medir es esfuerzo. Entonces se aplica una determinada deformación. Esto que está hacia acá es la amplitud de la deformación que se está fijando. Y va a ir subiendo la deformación, se aplica deformación, luego se detiene la deformación, se vuelve a aplicar deformación, y así vamos manejándonos. Nada más la única cosa es que con la deformación, como casi siempre se ocupan deformaciones muy pequeñas, se desprecia este término de fase. Las deformaciones suelen ser menores al 5%, de hecho suelen ser inclusive mucho menores a eso, lo que hace que se vuelva despreciable este término. Y la ecuación se queda simplificada de esta forma para cuando estamos controlando deformación. Ahora bien, hay un fenómeno que ocurre, y es que no siempre están sincronizadas, es decir, a medida que se está aplicando el esfuerzo, en ese mismo momento se esté generando una deformación. Algunos materiales sí reaccionan de esa forma, pero algunos materiales empieza a aplicarse el esfuerzo y hay un desfase para que empiece a generarse una deformación. Es decir, no empiezan sincronizados. A esta asincronía que se presenta entre esfuerzo y deformación se le conoce como ángulo de fase o bien delta. Este ángulo de fase es muy importante porque nos va a describir la viscoelasticidad del material. Y este ángulo de fase se ajusta o responde a una función tangente.
Es decir, si lo ponemos desde una función tangente, el ángulo de fase sería igual a seno del ángulo de fase por coseno del ángulo de fase. Y nuevamente, esta parte, es decir, esta asincronía o sincronía que puede existir entre aplicar esfuerzo y observar la deformación si ocurre en forma sincronizada o asincrónica, entonces nos va a describir la naturaleza del material. Vean, por ejemplo, cuando tenemos sólidos ideales o también denominados Hookeanos, es decir, que son 100% elásticos. ¿A qué se refiere esto? Cuando ustedes aplican un esfuerzo y están midiendo la deformación, hay una relación lineal entre esfuerzo y deformación. Lo mismo que ocurre con los líquidos newtonianos. En sólidos, cuando el esfuerzo corresponde proporcionalmente igual a la cantidad de deformación que se genera, es decir, se hace una línea recta que inicia en el origen, a esto se le conoce como sólidos ideales o Hookeanos, es decir, que son enteramente elásticos. Y la pendiente de esta viene siendo la elasticidad o el módulo elástico. Eso es para los sólidos ideales. Para el caso de los sólidos ideales, existe una sincronización perfecta entre el esfuerzo oscilante que se está generando y la deformación oscilante que se está midiendo. O al revés, puede ser que estén controlando la deformación oscilante y midiendo el esfuerzo oscilante, pero aquí lo importante es que hay una sincronización perfecta entre estos, de tal forma que el ángulo de fase es cero, es decir, no hay ningún desfase entre esfuerzo y deformación, es decir, a medida que inmediatamente que aplicamos el esfuerzo, inmediatamente hay una respuesta de deformación. Si regresamos a la ecuación original del ángulo de fase, que veíamos que se ajusta a una función tangencial, este ángulo de fase veíamos que es igual a el seno de alfa del seno de delta entre el coseno de delta. Pero aquí en este caso, en los sólidos ideales o Hookeanos o elásticos ideales, veíamos que el ángulo de fase es cero. Si nosotros resolvemos la ecuación y vemos que seno de cero es igual a cero, es decir, esto no es lo que está contribuyendo a la elasticidad, pero coseno de cero es igual a 1. Es decir, la parte de abajo del coseno de delta es la que está describiendo la elasticidad del material. En pocas palabras, este coseno de delta se considera que describe la parte elástica del material. El coseno de delta comúnmente se conoce como módulo de almacenamiento o módulo elástico. Módulo de almacenamiento o módulo elástico que comúnmente se representa con la letra G'. En pocas palabras, cuando hablamos de elasticidad, que ya cuando veamos análisis o propiedades mecánicas de sólidos lo vamos a describir un poco más, pero la elasticidad se refiere a la capacidad, sobre todo intermolecular, de almacenar energía. Y esta energía se utiliza comúnmente para realizar algún trabajo mecánico. Si ustedes tienen una pelota y la sueltan, aquí está su mano, y sueltan la pelota, sueltan una pelota, y esta pelota va viajando y llega y choca contra el piso. Obviamente al chocar con el piso se deforma, hay un choque con el piso, aquí está el suelo, y va a rebotar la pelota. Pero depende, hay varios escenarios que pueden ocurrir. Imagínense que la pelota no regresa hasta su mano, es decir, pero esto considerando que no le aplicaron una fuerza, solamente la dejaron caer y solo fue por el puro peso que hizo el choque, es decir, no la aventaron, solo la dejaron caer. Y vamos a suponer que la pelota llegó hasta esta parte de aquí, hasta este nivel. Aquí lo que nos está diciendo es que al chocar la pelota, si vemos la pelota, si la viéramos en slow motion y cómo se deforma al chocar la pelota, seguramente choca la pelota y por dentro algunas moléculas de la pelota, dependiendo de su composición, son capaces de absorber la energía del impacto. Esta absorción de energía es la elasticidad y esta absorción de energía la van a utilizar para
generar un impulso y hacer que brinque la pelota hacia arriba. Depende la cantidad de energía que lograron impactar, porque almacenar, no toda la energía se va a almacenar. De tal forma que esta energía que se almacena va a permitir que se haga un trabajo y logre saltar la pelota hasta este nivel. Esto que está aquí, esto que se logró hasta aquí, viene siendo el módulo de almacenamiento de energía, G' o elasticidad. Pero ahora veamos este módulo que viene siendo el coseno del ángulo de fase. Pero aquí hay una parte de no alcanzó esa energía para llegar hasta acá arriba, es decir, la energía fue insuficiente o bien no se almacenó toda la energía. Una parte de energía se perdió, no se perdió, se disipa al ambiente simplemente en forma de calor. Y esa parte que se pierde de energía se conoce como el componente viscoso o viscosidad. Es decir, es la pérdida de energía. De tal forma que veremos que en el 99% de los materiales no son elásticos ideales. Si fuera elástico ideal, esta G' hubiera almacenado toda la energía y la pelota llegaría hasta la mano de la persona que lo soltó. Pero la mayoría de los materiales no son elásticos ideales, es decir, tienden a perder una parte de la energía que vendría siendo la viscosidad. Y la viscosidad viene siendo el componente de arriba, el seno de delta. Este seno de delta vendría siendo el componente viscoso. Y de esa forma tenemos los dos componentes, viscoelasticidad. Veamos, en los líquidos ideales newtonianos, que son idealmente viscosos, el ángulo de fase es 90. Es decir, hay un desfase de 90 grados entre cuando se aplica el esfuerzo y empieza a observarse una deformación, o en este caso empieza a fluir el líquido. Véanlo de esta forma, giran el plato y no inmediatamente gira el líquido, sino que tarda un poco de tiempo y después empieza a moverse el líquido. No es inmediato como en los sólidos elásticos ideales. Hay un desfase y este desfase, si llega a 90, se considera que es un líquido ideal newtoniano, porque igual que en los sólidos ideales, los newtonianos, al aplicar un esfuerzo, se genera una determinada velocidad de corte. Pero en los newtonianos hay una relación directa entre esfuerzo y velocidad de corte que se genera. Hay una relación proporcional en los newtonianos. Y la pendiente viene siendo la viscosidad o el módulo de pérdida. Entonces veamos, acá si lo llevamos a esta misma ecuación, veremos que tangente del ángulo de fase, en este caso tangente de 90, es igual al seno de 90 entre el coseno de 90. Coseno de 90 es 0, pero ya veíamos que el coseno de delta es el componente elástico. Mientras que el seno de 90 viene siendo igual a 1, es decir, el componente viscoso o de pérdida de energía viene descrito por el seno de delta. Este seno de delta recibe el nombre de módulo de pérdida o bien módulo viscoso, que normalmente lo van a ver en los libros, en los artículos o en las publicaciones como G'. Entonces, si nos regresamos a esta imagen, entonces tenemos un componente viscoso y un componente elástico. Este elástico nos dice qué tanta energía se almacena y este nos dice qué tanta energía se pierde. El 90%, más del 90% de los materiales, y sobre todo en alimentos, son viscoelásticos. No son puramente viscosos, no son puramente elásticos, sino que son viscoelásticos. Eso quiere decir que la mayoría de los alimentos tienen un ángulo de fase que se encuentra entre 0 y 90. Es decir, no es 0, no es 90, sino se encuentra en esta región entre 0 y 90. Y por lo tanto, vamos a tener un componente viscoso y un componente elástico. Ya dependerá de cuando lo analicemos si el componente es mayoritariamente
elástico o si es mayoritariamente viscoso. Es decir, si el ángulo de fase se acerca al cero, vamos a suponer que tenemos 1, 2, 3, no sé, hasta 5, 10, quiere decir que es predominantemente elástico. Sin embargo, si tenemos un ángulo de fase que se acerca al 90, no sé, 70, 80, 60 inclusive, podríamos decir que es predominantemente viscoso el material. Pero la mayoría de los materiales tienen ambos componentes, viscoelástico, comprenden los dos. Recapitulando, vamos a aplicar frecuencia, ya sea que ustedes estén controlando el esfuerzo o bien que estén controlando la deformación. Aquí no me salió muy bien el S, pero es sigma. El esfuerzo o deformación no importa. Lo que van a estar controlando con el equipo es la frecuencia, y aquí podemos ver distintas frecuencias. Este tiene una baja frecuencia, este tiene una frecuencia intermedia y esta tiene una frecuencia muy alta. Es decir, el número de ciclos que estamos logrando por tiempo, es decir, en este caso en un segundo. Y los equipos se pueden ajustar a distintos ciclos. Por ejemplo, esto sería 1 hercio. Estamos dando una vuelta completa en un segundo. Y luego también vamos nuevamente, no importa que estemos trabajando con controlando esfuerzo o deformación, pues vamos a controlar la amplitud de este esfuerzo o deformación que estamos aplicando. Nuevamente de forma dinámica, es decir, lo aplica, lo libera, lo aplica, lo libera. Podemos tener una amplitud pequeña o podemos aumentar la amplitud de esfuerzo o deformación según lo que estemos controlando. Todo esto se puede controlar. En los equipos comúnmente se controlan cualquiera de los dos, ya sea el esfuerzo o la deformación. Pero siempre, para darnos una idea, tanto el esfuerzo como la deformación se llevan a cabo en cantidades pequeñas. Y esto es lo que veíamos, que no están sincronizadas por completo. Puede ser, a menos que sea un elástico ideal hookeano, va a estar totalmente sincronizada. Pero la mayoría de las veces hay una asincronía entre esfuerzo oscilante y deformación oscilante, y a esto se le conoce como ángulo de fase. Y lo que veíamos es que en los sólidos ideales hookeanos el ángulo de fase es 0, es decir, están sincronizados. En los viscosos ideales, como los newtonianos, el ángulo de fase es 90, y en el caso de los alimentos, la mayoría de estos se encuentran entre 0 y 90, es decir, ni son puramente elásticos ni son puramente newtonianos. Puede haber algunos casos excepcionales que se acerquen a los sólidos elásticos o a los newtonianos, pero la mayoría de ellos van a tener componentes viscoelásticos, tanto para los dos lados. Y esto es lo que les comentaba. Tenemos en los viscoelásticos va a haber una parte de pérdida de energía y una parte de almacenamiento de energía, o bien viscosidad y elasticidad, son viscoelásticos. Aquí sería un material que es predominantemente elástico, pero tiene un componente viscoso, es decir, la pelota no llegó hasta acá. Si hubiera llegado hasta la mano, sería un elástico ideal hookeano. Si soltamos y no se levanta nada y llega y queda aquí, diríamos que es un material viscoso ideal, como el agua, por ejemplo. Soltamos el agua, un poco de agua, la soltamos y no va a brincar el agua. Bueno, seguramente si lo vemos en microscopio, a lo mejor brinca poquito el agua, pero esencialmente llega y se disipa toda la energía, no absorbe nada de la energía. Es decir, sería puramente viscoso. Y estos términos de viscoelasticidad, más adelante veremos un ejemplo de estas pruebas. Se estima que cuando hay un cambio en la temperatura o en el tiempo, generalmente la viscoelasticidad del material va a ir cambiando, va a irse modificando, sobre todo en cuestión de temperatura. Ya sea que lo estemos calentando o que lo estemos enfriando. Y estos cambios en temperatura permiten, sobre todo cuando se igualan y se invierten, es decir, que aquí venía predominantemente la G', y en este lado era menos dominante la G', la elasticidad era menos dominante,
pero si se dan cuenta llega un punto en el que se iguala y posteriormente se invierten. Cuando ocurre esto, se considera que hay un cambio de estado o de fase. Esto es muy común observarlo cuando estamos viendo gelificación, cuando estamos viendo que se funde un material o que pasa de sólido a líquido, o bien al revés, que se solidifica, que pasa de líquido a sólido. Vamos a ver este tipo de cambios. Y es muy importante porque esto nos permite identificar cosas muy específicas, es decir, a qué temperatura ocurre un cambio de fase, que se vuelven relevantes. Imagínense, por ejemplo, en el chocolate, si ustedes quisieran saber a qué temperatura se derrite el chocolate para saber si se va a derretir en la boca a 37 grados centígrados, bueno, hacen unas pruebas y ven qué temperatura tienen para encontrar la temperatura o el punto de fusión del chocolate, y de muchas otras cosas, ¿no? Para gelificación, etcétera. Entonces, cuando se igualan y se invierten G' y G', nos están diciendo un cambio de fase. Nos estarían especificando que hay cambios de fase. Ahora, ya hablando específicamente de las pruebas, en qué consisten estas pruebas, entonces tendríamos aquí que obviamente vamos a tratar de medir G' y G'. Este que está aquí es el módulo complejo, que es la suma absoluta de G' y G'. Generalmente, nuevamente, se miden, casi siempre se inicia con algo básico, que sería un hercio de frecuencia para la mayoría de las pruebas, y posteriormente de ahí, si no se obtienen buenos resultados, se puede ir moviendo la frecuencia, pero por lo general se fija en un hercio de frecuencia y ya de ahí se puede mover. Pero recuerden que ustedes van a estar ya sea modificando la deformación y midiendo el esfuerzo, o bien modificando el esfuerzo y midiendo la deformación. La mayoría de las pruebas se hacen bajo una amplitud muy pequeña. Se hacen bajo amplitudes sumamente pequeñas, y ya sea que estén controlando el esfuerzo oscilante o la deformación oscilante. De hecho, se conocen como pruebas de oscilación de baja amplitud, ya sea que estén nuevamente midiendo o controlando el esfuerzo o bien la deformación, pero son de baja amplitud. Se hacen deformaciones muy pequeñas. Aquí vemos, por ejemplo, amplitud de 0.5, amplitud de 1%, amplitud del 2%. Casi siempre se utilizan deformaciones pequeñas. Vean, aquí es 0.1, 0.02, 0.1, 0.2, 0.5. Son cambios muy pequeñitos. Y lo importante es que lo primero es que se tiene que determinar la región lineal viscoelástica. Ahorita vamos a detallar sobre la región lineal viscoelástica. La ventaja es que, como son deformaciones muy pequeñas, son pruebas no destructivas, es decir, que podemos estar trabajando con la misma muestra haciendo varias pruebas de este tipo. Y la otra ventaja, la gran ventaja de esto por la que se utiliza, es que nos permite medir al mismo tiempo la viscosidad y la elasticidad. Recuerden que en un reómetro rotacional, pues solamente van a encontrar términos de viscosidad. En un texturómetro solamente van a encontrar términos de elasticidad, módulo de Young. Pero en la misma prueba nos dice los componentes de los dos, es decir, la mayoría de los alimentos tienen ambos componentes, viscoelasticidad. La región lineal viscoelástica, que es lo primero que se tiene que hacer antes de empezar con una prueba, tenemos que determinar si el alimento tiene, todos tienen prácticamente región lineal viscoelástica, pero hay que determinar en qué punto está esa región lineal viscoelástica. La mayoría de las veces va a estar en bajos esfuerzos o bajo deformación. Yo ya les había puesto esto. Los sólidos ideales generan una respuesta proporcional cuando se le está aplicando esfuerzo y la deformación, es decir, entre esfuerzo y deformación hay una relación lineal o proporcional, y la pendiente viene siendo el módulo de Young. En otras palabras, si nosotros mantenemos constante, si estamos midiendo
la elasticidad como tal, veremos que esta elasticidad no va a cambiar a distintas deformaciones, se va a mantener constante, o a distintos esfuerzos se va a mantener constante la deformación. Si lo ven aquí desde el punto de vista, la elasticidad se va a mantener constante, elasticidad. Es decir, la pendiente no cambia, no importa que estén aplicando mucho esfuerzo o poco esfuerzo, la pendiente va a seguir siendo la misma. Lo mismo en la deformación, aunque vayan aumentando aquí de 1, 2, 3, 4% de deformación, 5%, no importa que sea 1 o que sea 5, la pendiente siempre va a ser la misma. Es decir, la elasticidad se mantiene constante, se mantiene lineal en estos términos. En los sólidos no ideales, es decir, que no son puramente elásticos, pues no tenemos este comportamiento, pero hay una región pequeña donde sí se comportan en forma lineal, aunque no sean sólidos ideales. Sobre todo a bajos esfuerzos o bajas deformación se va a comportar en forma lineal. Es decir, va a haber una pequeña región donde se va a comportar en forma ideal, elástica ideal. Lo mismo ocurre para los líquidos. Es la misma historia, exactamente la misma. Los líquidos ideales newtonianos, la viscosidad se mantiene constante, no importa la velocidad de corte que se esté aplicando o el esfuerzo cortante que se esté aplicando, la viscosidad se mantiene igual, continua. La viscosidad viene siendo la pendiente de graficar esfuerzo contra velocidad de corte. En pocas palabras, no importa que ocupen esta velocidad de este esfuerzo, la pendiente va a ser X, ¿no? Pero si aplican un esfuerzo menor, la pendiente es la misma, y la pendiente es la misma, y la pendiente es la misma. No importa el esfuerzo que estén aplicando, va a ser lineal. En los alimentos que son viscoelásticos, que tienen componente viscoso y elástico, ocurre lo mismo, es decir, a bajos esfuerzos o bajas deformaciones va a haber un componente viscoelástico que va a ser constante, es decir, G' y G" se va a mantener constante. Esto ocurre generalmente en esfuerzos bajos o en deformaciones bajas. Se mantiene constante G' y G" a bajos esfuerzos, es decir, vamos a suponer que aquí tenemos deformación de 0.5, aquí tenemos deformación de 1, aquí tenemos deformación de 2, de 3, vamos a poner que llegó hasta 5. No importa en este punto que estemos, el valor de G' y G" va a ser el mismo en toda esta región, va a mantenerse constante. Y entonces tenemos que asegurarnos que nuestra prueba va a llevarse a cabo dentro de esta región lineal, que se conoce como la región lineal viscoelástica, porque de esa forma nos aseguramos que cualquier cambio que exista en G' o G" va a ser porque cambiaron la composición del alimento, porque se modificó por la temperatura, etc. Pero sabemos que se debe a otro factor, no a el esfuerzo o la deformación que estamos aplicando. Porque vean, si no lo miden fuera de la región lineal viscoelástica, el valor de G' y G" va a ir moviéndose según el esfuerzo, la deformación que estén aplicando. Es decir, ya no es lineal, ya no es constante. Por lo tanto, si aparte de estarlo midiendo en una deformación distinta, le aplicamos temperatura, no vamos a saber si el cambio en G' o G" se debe a la temperatura o bien se debe al esfuerzo o la deformación. Por eso necesitamos tenerlo en una región donde sea constante el valor de G' y G'. Es muy importante. Entonces las primeras pruebas que se realizan pues es para determinar la región lineal viscoelástica. Y esta región lineal viscoelástica pues obviamente nos va a medir cuánto es la viscoelasticidad del material, es decir, qué tan viscoelástico es el alimento o el material. Aquí tenemos la región viscoelástica, donde es constante G' y G' en todas estas deformaciones, en toda esta amplitud de la deformación. Claro que si subimos demasiado la amplitud ya va a ir variando los valores de G' y G', y ya estamos fuera de la región lineal viscoelástica.
Aquí lo podemos ver, esta ya es un poco más realista porque la otra se ve muy bonita de libro, pero en los equipos rara vez se pueden obtener gráficos así. Esto es más común, ver una región lineal y luego después variaciones, ya sea en G' o en G'. Y esto es nuevamente, aquí tenemos la región lineal viscoelástica, aquí podemos ver G', pero hay un punto en el que deja de ser lineal esta región lineal viscoelástica, entonces tenemos que encontrar esa región lineal. En el caso de los sólidos es más fácil encontrar la región lineal, en los líquidos, en los sólidos es más difícil encontrar la región lineal. En los líquidos casi siempre es más extendida, es decir, podemos jugar con un poco más de deformación o esfuerzo para poder encontrar la región lineal viscoelástica, pero en los sólidos se batalla más para encontrar la región, es decir, hay que ir explorando o haciendo barridos. ¿Cómo se encuentra? Pues se somete el material a un barrido de deformación o un barrido de esfuerzo, y estos barridos de esfuerzo o de deformación nos van a indicar hasta qué punto podemos aplicar una deformación y seguir obteniendo una respuesta lineal de G' o de G'. Entonces lo primero que se hace es un barrido de deformación o de esfuerzo, cualquiera de los dos funcionan muy bien, pero si nos damos cuenta que no estamos teniendo buenos resultados para encontrar la región lineal, lo segundo que se puede hacer es mover las frecuencias, hacer el barrido, pero modificar la frecuencia. Yo les comentaba que lo más común es que partamos de 1 hercio de frecuencia. Podemos aumentar o disminuir esa frecuencia y ver si mejora la respuesta de la región lineal viscoelástica. Y eso vendría siendo nuestra segunda opción, ir cambiando el esfuerzo de la frecuencia que se está aplicando en la prueba para encontrar la región lineal viscoelástica y quedarnos con la frecuencia con la que tengamos una mayor respuesta en la región lineal viscoelástica, o que sea más clara la región lineal viscoelástica. Pero eso sería lo segundo. Casi siempre con una primera prueba de barrido de deformaciones no mayores al 5%, y partiendo de una frecuencia de 1 hercio, si no logramos ver ninguna región lineal viscoelástica, es decir, que la respuesta les dé inmediatamente así, es decir, que no hay claridad de que tenemos una región lineal, podemos ir moviendo la frecuencia hacia arriba y hacia abajo hasta que veamos, si vemos que se empeora, que se hace así, hacia abajo, bueno, nos vamos hacia el otro lado, hacia arriba, hasta que veamos que tengamos, aunque sea una región pequeñita, de región lineal viscoelástica. Estas son las unidades: esfuerzo en pascales, módulo de almacenamiento se da en pascales, módulo de pérdida también se da en pascales, el ángulo de fase es adimensional, el módulo complejo se da en pascales, el módulo complejo que les decía yo que es la suma absoluta, aquí está elevado al cuadrado pero al mismo tiempo está en raíz, es decir, es la suma absoluta de G' y G', también está dado en pascales, y la viscosidad compleja, que es el módulo, este módulo complejo se divide entre la frecuencia angular que se está aplicando. Los equipos tienen registrado ese valor de frecuencia angular y les va a dar una viscosidad compleja, que la viscosidad compleja, como la viscosidad absoluta que veíamos, eta, así, normal, tiene las mismas unidades, que es pascales segundos. Y entonces vamos a tener deformaciones adimensional porque es una relación, en dado caso se puede poner como porcentaje. Veamos algunos ejemplos de estos tipos de análisis. Y aquí, por ejemplo, se va a analizar un helado Holanda. Vamos a tratar de identificar, en este caso no la temperatura de fusión, sino primeramente la región lineal viscoelástica. Y lo que se hace es que se pone el plato, primero se enfría a 5 grados centígrados, se pone la muestra, no se pone directamente a menos 10 grados centígrados porque si no se endurecería la muestra y sería muy difícil comprimirla.
La muestra se va ligeramente a derretir, se comprime entre los dos platos a un gap de 1000 micrómetros, posteriormente se retira el exceso. Es muy importante que se retire el exceso porque se está considerando dentro de los cálculos solamente el diámetro de este plato. Es decir, si vemos el plato por arriba y la muestra sale como aquí la vemos, alrededor no nos va a ayudar o no nos va a permitir tener un cálculo preciso, por un lado, ¿no? Porque todo lo estamos calculando esto pensando que tenemos un diámetro determinado y esto pues nos está mintiendo, por un lado. Por el otro lado, al momento de oscilar, si hay mucha muestra acá afuera, pues va a hacer que a lo mejor tienda a salirse la muestra o que alguna muestra tienda a meterse. Entonces esto no debe de haber, por eso es de que se limpia y se deja al ras del plato la muestra. Y esta es la trampa de vapor que les comentaba, esta sella herméticamente, por ejemplo en este caso que se tiene temperatura de menos 10 grados centígrados para que no capte humedad del ambiente. Aquí sobre esta se pone aceite, cualquier tipo de aceite o agua, solamente como para servir como trampa de vapor para que no salga el agua o no capte agua del ambiente. Y aquí podemos ver los resultados que están dando. Esta que está aquí pues es la región lineal viscoelástica. Y depende cómo analicen los datos, pero muchas personas lo único que hacen es que toman estos datos de aquí hasta donde se ve la región lineal viscoelástica y le piden al equipo que haga un promedio de todos estos datos en esta región. Aunque es un poco arbitrario, ¿no? Porque es como a ojo estar viendo dónde deja de ser lineal y uno toma la información y simplemente uno dice, bueno, dame el promedio de esta línea a esta otra línea que parece que está lineal. Esa es una forma y mucha gente inclusive lo hace así, ¿no? Si se ponen un poco más estrictos o detallados, algunos más lo que hacen es calcular el porcentaje de desviación. Es decir, se considera que si no hay una variación mayor al 10%, se puede considerar que estamos en una región lineal, porque obviamente va a haber puntos o va a haber cierta fluctuación, aunque esté lineal, se entiende que es lineal esta parte, pero va a haber fluctuaciones en estos puntos. Entonces algunos lo que hacen es, bueno, yo voy a considerar una variación a lo mejor no mayor al 10%, porque obviamente hay variabilidad en la medición, y cuando supera el 10% ya me está diciendo que hay una caída o una subida y que dejó de ser lineal. Entonces toman regiones donde aseguran que no hay más del 10% de variación y se saca el promedio de todos estos datos. Y nos está diciendo aquí estos promedios, ¿no? Por ejemplo, aquí esto sería el valor de G', de elasticidad y de viscosidad. Y acá abajo nos está diciendo el ángulo delta. El ángulo delta dice que es un ángulo de 0.53. Si se dan cuenta está muy cerca del 0, es decir que es muy elástico el material. Está muy cerca del 0 y muy lejos del 90, es decir que es muy elástico. Lo mismo si repetimos por ejemplo con yogur, en la misma prueba. Se pone la muestra, aquí es un poco distinto, no se corre a menos 10, se corre a 10 grados centígrados, que es la temperatura generalmente de almacenamiento del yogur. Se pone la muestra, se limpia el exceso, se pone la trampa de vapor y se corre la muestra. Y vemos que el yogur tiene un comportamiento más limpio en la región lineal viscoelástica, es decir, que es más evidente ver dónde está la región lineal. Pero aquí lo que podemos ver también es que se hizo un barrido de oscilación, no es un barrido de deformación. Se pueden hacer las dos. Se puede hacer un barrido de esfuerzo o un barrido de deformación. Si es barrido de deformación, casi siempre se hace nuevamente en menos de 5%. Yo personalmente prefiero los barridos de deformación, creo que es más fácil de encontrar la región lineal viscoelástica que los barridos de esfuerzo. Y nuevamente vemos que no haya una variación de más del 10%, inclusive aquí se quedó hasta el 5%, pero pudimos habernos extendido hasta acá. Se saca el promedio y ese promedio nos está dando los valores de G' y G'.
y el ángulo de fase, el promedio del ángulo de fase, que igual, si se dan cuenta, está muy cerca del cero. Lo que nos dice es que tiene una alta elasticidad el yogur. Como les comentaba también, cuando hay un cambio de fase y que hay un entrecruce entre el valor de G' y G', podemos decir que podemos establecer la temperatura de fusión, es decir, la temperatura a la cual hay un cambio de estado, ya sea de sólido a líquido, de líquido a sólido. Se puede observar o apreciar relativamente con facilidad estos cambios de estado. Este es un ejemplo, es helado de nopal, el cual se le hicieron unas pruebas para ver la temperatura de fusión. Aquí es importante, cuando se hace el barrido de fusión, me voy a regresar acá. Cuando se hacen los barridos de temperatura, se tiene que fijar, ya ahí ya no podemos hacer un barrido de temperatura y al mismo tiempo hacer un barrido de esfuerzo o hacer un barrido de deformación. No deja el equipo que se haga eso. Es decir, no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, hacer el barrido de esfuerzo y al mismo tiempo hacer un barrido de temperatura. Tenemos que fijar o bien un esfuerzo determinado o una deformación determinado. ¿Qué esfuerzo vamos a fijar en esas pruebas de barridos de temperatura? En las pruebas de barrido de temperatura tendríamos que seleccionar un esfuerzo dentro de la región lineal viscoelástica. Dentro de todo esto podemos escoger cualquier esfuerzo que quieran, siempre y cuando esté dentro de la región lineal viscoelástica. Por ejemplo, podríamos haber utilizado un esfuerzo de oscilante de 0.1 o bien de 1 pascal. Y una vez que ya tenemos identificado el esfuerzo, lo fijamos en la prueba. Lo mismo si fuera deformación. Tendríamos que escoger un valor de deformación dentro de la región lineal viscoelástica para asegurarnos que los cambios que vaya a haber en G' o G', van a deberse a la temperatura, exclusivamente a la temperatura. Fíjense, por ejemplo, aquí en veamos qué condiciones se ocuparon. Una frecuencia de 1 hercio, y por aquí debe venir qué esfuerzo se fijó. No dice las condiciones que se fijaron, pero se debió haber fijado un determinado esfuerzo o bien una determinada deformación. Sí, es raro que no lo mencione aquí, pero sí debería de estar descrito que aquí está, miren. Se utilizó un esfuerzo oscilante y se fijó, o sea, se determinó la región lineal viscoelástica primero y se utilizó un esfuerzo oscilante, o se fijó un esfuerzo oscilante de 5 pascales. Eso es lo que se fijó, pero este valor vino de determinar previamente la región lineal viscoelástica. Y aquí lo que podemos ver es que empiezan al inicio, esto es común, cuando se tiene el sólido hay una gran dispersión de los datos, pero fue la temperatura del helado de -10 hasta 5 grados centígrados, y aquí es evidente cómo viene G' y G', y llega un momento en el cual se iguala G' y G', y ese punto ocurre específicamente aquí. Entonces ahí podemos ver que a -3.6 grados centígrados ocurre el cambio de sólido, o sea, de un sólido a líquido, o empieza a haber mayor movilidad de las moléculas. Este es otro caso. En este caso estamos viendo temperatura de fusión de queso. Nuevamente, como les comenté, el equipo de oscilación permite analizar muestras sólidas y muestras líquidas. En el caso de la sólida, se cortan círculos de queso, rodajas de queso de 1 milímetro. Aquí lo más difícil es hacer la rodaja de queso. Se pone en el plato, se fija, o sea, literalmente se pega. Si es muy grasoso, el queso va a resbalarse a medida que empiece a oscilar. Si vemos que se resbala el material, se fija, se pega con cola loca, sí, literalmente se pega con cola loca. Se hace la prueba de tal forma que quede fijo abajo, pero que permite girar al plato de arriba. Esto solo aplica si el producto tiene mucha grasa o aceite, y con la temperatura, con el barrido de temperatura, va a hacer que se suelte el queso o gire demasiado. Y en este caso se aplicó 1 hercio de frecuencia,
Y por aquí también debe decir, bueno, un plato de 40 milímetros. Se hizo un barrido de 20 a 70 grados centígrados y no menciona así. Y se fijó en este caso una deformación de 0.1%. Aquí no se está fijando esfuerzo, sino deformación. Pero este vino de hacer previamente una región, determinar la región lineal viscoelástica. Y aquí podemos ver el queso cómo se comporta. A medida que lo vamos calentando, va cambiando la viscoelasticidad del material hasta que llega un momento en el que se igualan. Se iguala la viscoelasticidad y luego vuelve a cambiar otra vez este comportamiento. Y en este punto, que también lo podemos ver como un pico en los grados delta, en delta. Este pico, o bien como un pico también en tan delta. Este pico coincide con el crossover, con el entrecruzamiento entre G' y G', y aquí vemos que ocurre a los 46, entre 45 y 48 grados centígrados, este cruzamiento. Esto quiere decir que el queso va a fundir entre 45 y 48 grados centígrados. Claro, ya después, si ustedes quieren hacer un queso que funda con poco calor, o un queso a lo mejor que soporte mayor temperatura, para que no porque se va a hornear, a lo mejor es un queso para pizza y se va a hornear y no quieren que se derrita y se haga como leche con baja temperatura, pues probablemente van a tener que modificar algunas cosas en la formulación del queso para hacer que tenga un punto de fusión más alto. Y bueno, hasta aquí sería la parte de la viscoelasticidad. Las pruebas que se llevan a cabo en los reómetros de oscilación, faltan muchas cosas. Los reómetros de oscilaciones son equipos muy versátiles, se puede hacer muchas cosas con estos equipos de oscilación, como pruebas de arrastre o creep y algunas otras pruebas, y son muy versátiles. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí la presentación de las pruebas de oscilación y posteriormente ya hablaremos sobre las propiedades mecánicas en sólidos o el uso del texturómetro. Pues sin más, entonces hasta aquí dejaríamos la presentación de este tema y nos veríamos en la próxima.